¿Cómo están? Vamos a esperar que entre un poquito de gente. Aquí estamos preparados para tener un diálogo con el profesor Eduardo. ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un saludo a todos los que se van uniendo. Recordarles que este video se va a quedar en mi Instagram por si tienen que salir en algún momento, por si quieren más adelante retomarlo, pueden así hacerlo. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la filosofía y de sus repercusiones sociales, de esta llamada amenaza filosófica que es el pensamiento hoy en día. Entonces los animo a permanecer aquí y a compartir este diálogo. Vamos a esperar a que entre el profesor. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. ¿Has visto Merlí? Sí, esta serie la vi hace unos años. La verdad creo que está muy buena. Sirve mucho si queremos aproximarnos por primera vez a la filosofía. Creo que su principal trama no es la filosofía, sino las relaciones interpersonales, pero pues sí toca varios temas muy interesantes y sobre todo creo yo muy, ¿cómo decirlo, no? Pues concretos, ¿no? O sea, aborda autores desde un punto de vista que no de ordinario se hace, ¿no? Un saludo a todos los que se están uniendo. Estamos esperando al profesor Eduardo Infante, que para los que no lo conozcan es autor del libro Filosofía en la calle. Si no han tenido la oportunidad de leerlo, está recomendadísimo. Es un libro que aborda pues la filosofía desde cuestiones del día a día, ¿no? Similar a Merlí, pero en preguntas pues cotidianas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, muy recomendado, Filosofía en la calle de Eduardo Infante. Ya nada más estamos esperando que se pueda conectar para iniciar con el diálogo. No se desconecten, aquí seguimos. Y también hay otra serie de Netflix que se llama Rita, es muy similar. Entonces, pues bueno, también está muy recomendada. Es creo que de Polonia o algo así. Entonces, pues está algo distinta. Vamos a esperar a que se conecte y a iniciar con la charla. Hola, profe, ¿cómo está? Hola Jorge, pues muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien, gracias. Es pues un honor que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ahorita estaba mencionándole a la gente que se va uniendo que usted, además de ser profesor de filosofía, es autor del libro de Filosofía en la calle, que si no mal Ujú. tengo entendido, tiene una distribución pues prácticamente en todos los países hispanohablantes, ¿no? Entonces, Sí, pues lo estaba recomendando, estaba hablando de pues cómo aborda preguntas filosóficas desde perspectivas muy cotidianas, ¿no? No sé si nos pudiera platicar un poquito acerca del libro antes de meternos en materia propiamente. pues el libro lo que intenta hacer es recuperar lo que ha sido siempre la filosofía, que es un ejercicio, una práctica, ¿eh? No una teoría, ¿eh? Mi madre es cocinera y bueno, para mí la filosofía tiene mucho que ver con la cocina, es decir, un ejercicio, una práctica, un disfrute. Y yo estaba un poco harto de que los libros de texto de filosofía fueran teóricos, ¿no? Sería algo así como que uno quisiese aprender a cocinar y lo único que recibiese pues es teoría acerca o historia de la cocina, ¿no? Pero nunca se metiese entre fogones, ¿no? Entonces, bueno, recuperé la figura de mi maestro, que es Sócrates, intenté actualizarla al día de hoy y hago un poco lo que hacía Sócrates en las calles de Atenas en el siglo IV antes de Cristo, pero bueno, pues en las calles ahora de nuestras ciudades en el siglo XXI. Pues cojo un problema que la vida nos pone a todos, ¿no? Desde una ruptura sentimental hasta el uso de la moral de la mentira, ¿no? O la muerte de un ser querido. Eh, bueno, y a partir de ese problema
lo que hago es ofrecerle al lector diferentes alternativas, al menos una tesis y una antítesis, para que sea el lector el que tenga que entrar en diálogo, tenga que esforzarse por aprender a pensar, ¿no? Por entrar en diálogo pues con Kant, con John Stuart Mill, con Sócrates, ¿no? Con Hannah Arendt, ¿no? Y en el fondo, pues eso, no es otra cosa más que, como digo yo, pensar la vida también y atreverse también, sin duda, a vivir el pensamiento, ¿no? Sí, de hecho, algo que me gusta mucho de esta propuesta es que al menos tengo entendido que lo menciona como filorretos, ¿no? En manera de hashtag y cómo actualizarlo Sí. inclusive a la vida de Twitter. Eso creo que es muy interesante porque efectivamente, como menciona, creo que el mismo sistema nos había estado generando una especie de repudio hacia la misma educación o las mismas clases porque era pues todo teórico y sobre todo una cuestión de memorización, ¿no? Al menos acá en Ujú. México se ha criticado mucho eso de que se enseñan conceptos y lo único que hay que hacer es memorizarlos para un examen, pero no hacer una especie de asimilación de vida. Entonces creo que partir desde la práctica, inclusive ahorita mencionaba en el video de BBVA, que donde usted menciona algo así, ¿no? Como que salió a la calle con sus alumnos y en base a ese salir a la calle es impresionante cómo muchas veces se subestima también, ¿no? Lo que un adolescente pueda llegar a pensar y las preguntas que hacían, ¿no? En torno a Dios, en torno al amor, en torno a la muerte, en torno a qué hay Mm. después de la muerte. Entonces creo que lo más interesante es que no ofrece como respuestas concretas, sino que ofrece precisamente esto que menciona, ¿no? De una tesis y una antítesis, ¿no? Diferentes autores y sobre todo generar diálogo y generar reflexión, que esto creo que es lo que nos va orillando al tema que vamos a tratar, que es precisamente poder pensar, ¿no? Una Ujú. amenaza para la sociedad actual. Y precisamente hay dos eventos que a mí me inspiraron a pedirle esta charla. El primero es uno que usted pues menciona en su Instagram, y es el de que en una escuela, no recuerdo de dónde, creo que es bachillerato, ¿no? Que Sí. se prohibió su libro, precisamente se prohíbe por el tema del suicidio. ¿Nos pudiera platicar un poquito más cómo fue este evento? Pues mira, fue muy simpático. Se pusieron en contacto los propios alumnos conmigo. Yo no los desconocía y me informaron de que por lo visto, bueno, es que la historia se repite. A mí todo lo que te voy a contar me recuerda a la historia de Sócrates. Espero que a mí no me maten, ¿no? Pero Esperemos. también yo también he tenido mi Meleto, ¿no? Y mi Anito. Pues sí, pues por lo visto es un colegio privado de élite, entonces uno de los padres mandó un correo o habló con la dirección acerca de que se tocaban temas que consideraban inapropiados, ¿no? Para, para alumnos de 18 años, ¿no? Porque el bachillerato era el segundo curso de bachillerato, o sea, que es el curso justo de preparación a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esos temas entre los que este padre consideraba que era inapropiado, era pues eso, que se tocase el suicidio, algo que es curioso porque realmente el capítulo que tiene ese título, ¿no? Si el suicidio puede solucionar alguno de nuestros problemas, no trata del suicidio, sino de lo que trata precisamente es del problema del sentido de la vida, ¿no? De encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Entonces ahí se toca pues el texto famoso de Camino, del mito de Sísifo, también se trata a Cioran y también se trata, o expongo también a Víctor Frank, ¿no? Que Víctor Frank utilizaba esa pregunta, ¿no? Precisa, con sus... Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, que es un libro maravilloso, pues él sobrevivió a los campos de concentración y se dio cuenta, lo narra ahí, que los que pudieron sobrevivir no fueron ni los más fuertes, ni fueron los más buenos, sino fueron solo aquellos que tenían una razón para vivir, ¿no? Que habían encontrado un sentido en sus vidas, ¿no? Entonces él, una vez que sale del campo de concentración, cuando dirige su clínica, ¿no? Pues cuando hacía terapia con sus pacientes siempre lo sometía a una pregunta, una pregunta inquietante, dura, ¿no? Pero que era esa, ¿usted por qué no se suicida? Claro, realmente es darle la vuelta a la tortilla, es decir, no es hablar del suicidio, es hablar de cuál es la razón para vivir, ¿no? Porque Víctor Frank y una gran corriente filosófica existencialista se dio cuenta que gran tarea, que una de las grandes tareas a las que tenemos que enfrentarnos el ser humano es dotar nuestra propia vida, nuestra propia existencia de sentido, que ya está bien de estar tutelados, de que sean otros los que nos digan por qué tenemos que vivir, sino que somos nosotros los que tenemos que construir y dotar de sentido, ¿no? A nuestras vidas, ¿no? Y bueno,
el padre yo creo que no se lo, o no lo leyó o no lo entendió, que, que puede ser, ¿no? Otro de los temas por los que el padre, por lo visto, protestaba era el tema de la religión, porque abordo otro problema, otro filoreto, otro capítulo que trata acerca de si la religión nos hace mejores o peores personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay desde filósofos que consideran que sí, que necesitamos desarrollar esa dimensión espiritual del ser humano, que si no, no estamos completos, ¿no? Como la filósofa María Zambrano, y luego también enfrento a otros filósofos durísimos, ¿no? Desde Feuerbach a, pues, por ejemplo, bueno, Richard Dawkins, que considera todo lo contrario, ¿no? Que considera que la religión es una especie de enfermedad mental. Pero yo nunca tomo partido. Esto es gracioso, porque el padre decía, ¿pero qué usted dice? Y yo decía, pues no lo sé, porque yo no recuerdo haber dicho nada. Pero usted, claro, ¿por qué me confunde con Richard Dawkins y no me confunde con María Zambrano, no? No, yo creo que retomando, ¿no? Bueno, el padre consiguió el efecto contrario. El padre lo que hizo fue, bueno, pues protestar a la dirección fue rapidísimo, por lo que me cuentan los alumnos, a las aulas y hizo algo tan absurdo hoy en día que es prohibir leer un libro. Dijo, todos los libros fuera queda terminantemente prohibido, con lo cual el efecto fue justo al contrario, ¿no? Fue que los propios alumnos dijeron, pues ahora sí que lo A vamos a leerlo, leer, sí. ¿no? Ahora, y ahora me escribían, por ejemplo, pues eso, que durante el recreo, en señal de protesta, se dedican a leer el libro y que el libro lo tienen puesto en el escaparate en las ventanas del instituto, ¿no? O sea, que es algo, pues me parece maravilloso. Yo creo que el padre, en el fondo, ya te digo, ¿no? Me recordaba la historia de Sócrates, es un meleto, es decir, es alguien que, que no le gusta que se le enseñe a pensar a sus hijos, ¿no? Es decir, hay padres que prefieren que sus hijos obedezcan. En la apología de Sócrates, Platón nos cuenta en ese momentín en el que me parece maravilloso, el momento en el que es el propio Sócrates el que interroga al acusador, a Meleto, ¿no? Que le acusa eso de corromper a jóvenes, ¿no? Que por cierto, yo tengo una camiseta que me regalaron mis amigos que es la cara de Sócrates y pone corrompiendo la juventud desde el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Siguiendo Eso la es un tradición. poco. Yo sigo la tradición, ¿no? Bueno, pues que te decía que hay un pasaje muy bonito en el que Sócrates pues interroga a Mileto y dice, a ver, vamos a ver, ¿qué quieres decir tú? Eso que estoy corrompiendo la juventud, porque vamos, por cierto, le otorgas a la filosofía un poder un poco extraño, ¿no? Porque no conozco a nadie que por practicar la filosofía de esforzado se convierta en vago o de bueno se convierta en malo, ¿no? Entonces, es un poco raro el poder que le das a la filosofía, ¿no? A ver, explícate, ¿no? Entonces Meleto cuando se explica dice claramente que el problema de corromper a la juventud es porque los jóvenes, y especialmente su hijo, ha dejado de obedecerle y ha empezado a pensar por sí mismo. Ahí está la clave, ahí está la clave. Es decir, hay padres, hay muchos meletos, y no solo padres, que quieren que la juventud obedezca al padre, al profesor, al político, al jefe el día de mañana, antes que a su propia conciencia y su propio pensamiento. Y lo que enseña la filosofía, lo que enseña la filosofía a través de preguntas, lo que enseña Sócrates y lo que yo intento enseñar todos los días cuando me levanto y me meto en un aula, es que a lo único que tiene que obedecer un ser humano digno es a su propia conciencia. Sí, totalmente, y creo que es, pues, por más admirable, ¿no? Esta labor. Y me llama mucho la atención esta anécdota que menciona, sobre todo de los alumnos que en el descanso a manera de protesta, pues, como burlándose, ¿no? En ese sentido de la orden, siguen leyendo, y creo que esto es algo muy bueno, porque también nos pone frente a este dilema de si una autoridad quiere que lo obedezcan ciegamente es porque probablemente no esté fundamentada, ¿no? Su regla o su autoridad. Entonces creo Hombre, yo que claro. siempre que una autoridad vaya a pedir algo, si está bien fundamentado, pues no debe haber ningún temor a que la gente lo cuestione, porque tiene fundamento. Y aquí creo que nos podemos contrastar toda esta situación con esta frase famosa, ¿no? De Hannah Arendt, de que no hay pensamiento peligroso. No es por el tema del suicidio o el tema de la religión, es precisamente que pensar es peligroso en sí mismo. Y aquí también quiero meter otro tema que creo que usted estará más centrado que yo. Supe que precisamente en España hubo hace poco una polémica en torno a la ética, ¿no? En la cuestión creo que del bachillerato, donde se mencionaba que, tengo entendido, ¿no? Que hace unos años se quitó
la materia de Ujú. filosofía y de ética. Ahora se estaba intentando volver y al final de cuentas no se pudo, y muchos hacían esta crítica de que pues lo que se está enseñando es que pensar pues es peligroso, ¿no? Y que es mejor obedecer ciegamente que aprender a pensar, ¿no? Desde este punto de Ujú. vista, ¿cómo cree usted que podríamos abordar esta situación en la que pensar cada vez es más riesgoso y que pareciese que estamos haciendo un retroceso después de una época supuestamente ilustrada al punto en el que ya pues se reprime el pensamiento, y sobre todo creo que se trata de desestimar el pensamiento con todo Ujú. esto que conocemos como la desinformación, ¿no? Porque Ujú. ahora parece ser que tenemos tanta información que aparentamos que todo el mundo pensamos, pero al mismo tiempo está haciendo una especie de decaída. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese sentido? Y sobre todo, al menos en su realidad de España y de esta lucha entre ética y educación, ¿cómo se podría abordar esta problemática? Para mí la clave está en enseñar a pensar, no enseñar qué pensar. Es decir, la clase no debe ser un púlpito en el que el alumno tiene que abrir su mente para que el profesor se la llene de verdad y de contenido, sino junto a lo contrario. Yo por lo menos lo que intento es utilizar el diálogo filosófico, lo que te hablaba, el ejercicio y la práctica para pensar junto con mis alumnos, ¿no? Para, como decía Machado, ni tu verdad ni mi verdad, sino la verdad, y vamos juntos a encontrarla, ¿no? En el caso de España ha sido muy triste, todavía estamos en lucha porque todavía la ley no se ha aprobado, tiene su recorrido, pero bueno, como tú bien dices, la ley anterior era una ley de corte muy neoliberal y entonces eliminó toda o pegó un cercenazo muy grande a todos los saberes humanísticos y especialmente a la filosofía, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué es lo que pretende esta ley nueva? Pues elimina definitivamente una asignatura que era ética y la cambia por otra asignatura con un nombre un poco raro, rimbombante, ¿no? Y yo, como siempre digo, a mí los nombres me dan exactamente igual, ¿no? Vamos un poco al contenido, ¿no? El nombre es algo así como valores, eh, educación para la ciudadanía, valores éticos o algo así, ¿no? La ministra de Educación dice que, bueno, que lo único que han hecho es cambiarle el nombre. Digo yo, bueno, pues, porque solo se le han cambiado la ética y no se le han cambiado la matemática y le han cambiado la física, ¿no? Podrían haber hecho efectivamente la matemática, haberle cambiado el nombre y llamarla la ciencia del número, pero no. Vayamos entonces, por tanto, a mirar el contenido, ¿no? Y de repente vemos que el contenido es un catecismo laico en el que se dan una serie de valores. Por supuesto, ahí está la clave. Es decir, y esa es la gran diferencia con la ética. La ética como disciplina filosófica lo que hace es poner al alumno frente a una serie de problemas que tiene que resolver con el ejercicio de la razón, ¿vale? Mediante el diálogo y la práctica filosófica, ¿no? Eh, esta asignatura lo único que hace es plantear una serie de valores y darlos por supuesto. No hay ningún tipo de cuestionamiento. Curiosamente son los valores del gobierno que gobierna ahora en España, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un contenido que a mí me parece asombroso, porque yo, mira, en mis años de estudiantes de filosofía, y mira que tanto la filosofía como política como la ética es algo que nunca vi, ¿no? Un bloque grande de contenidos es cultura fiscal. ¿Mm? Entonces, cuando uno lee un poco, pues dice que lo que hay que hacer es adoctrinar, ¿no? No utilizo esta palabra, pero es básicamente que hay que adoctrinar a los jóvenes para que entiendan el día de mañana que un buen ciudadano tiene que pagar impuestos, ¿no? Pero eso no es la ética. La ética lo que hace es enfrentarse a preguntas. Nos pregunta, ¿qué es la justicia? Y en torno, por ejemplo, al tema fiscal nos preguntaría, ¿todo sistema fiscal es justo? Eh, ¿Qué es realmente, qué tipo de impuestos son justos? ¿Los impuestos directos son realmente justos? ¿Esos impuestos en que todos pagamos exactamente lo mismo? Exactamente la gente de clase baja como la clase de clase alta. ¿Deben pagar más los que más tienen? ¿Cuáles son los argumentos y las razones por las cuales deben pagar más los que más tienen? Bien, eso es hacer ética. Enfrentarnos al sentido de la justicia, intentar encontrar entre todos el sentido de la justicia y no memorizar lo que el gobierno de turno determine que es justo, ¿no? Sin ningún tipo de cuestionamiento. Sí, definitivamente. Creo que eso también lo podemos ver, pues no solo en España, sino también aquí en Latinoamérica. Sí, tenemos mucho esto de, pues nombres rimbombantes para ciertas materias en Sí. lo que se busca o lo que se pretende, más que ayudar a pensar, pues es simplemente, por ejemplo, donde sí hay materias propiamente de filosofía, he notado que, sobre todo en preparatoria, en bachiller,
antes de la universidad, que se tiende a oponer muchos conceptos como para que el alumno simplemente quiera probar y no aprenda a pensar. Claro. O si he visto, por ejemplo, algo también muy admirable y de algunos pocos maestros, la verdad, donde lo incluyó usted, que trata de tocar temas muy concretos, ¿no? Hace poco platicaba con algún ex compañero de estudios que ahora es maestro de filosofía precisamente en preparatoria y mencionaba que él aborda una especie de temática en torno al amor, en torno al sentido Mm, de la vida, en torno al cosmos, ¿no? Al universo. Entonces creo que mm. sí es como pues una decisión que tienen los docentes hoy en día, ¿no? De tratar de apegarse quizás a lo que esta estructura sistemática educativa a veces propone, que es precisamente una conceptualización del conocimiento para tratar de hacerlo lo más ajeno posible, creo yo, al menos es lo que percibo. Y hay otro problema que veo también aquí, y creo que lo menciona precisamente en la publicación donde habla del libro, ¿no? Que fue prohibido, donde algo así creo que puso como que, bueno, menos Camus, pero más Netflix, ¿no? Más series. Claro, Y, claro. y O eso es un sea, problemón, ¿no? claro, es un problema que nosotros no tratemos. Es decir, hay temas que es ineludible, que no los podemos no tratar, y si no lo tratamos nosotros, serán otros los que lo traten. Es decir, no enfrentarnos al problema del suicidio desde un punto de vista filosófico y enfrentarlo intentando encontrar luz desde los grandes textos, ¿no? Desde los grandes textos que efectivamente, que a mí, por ejemplo, me han tocado y que siguen tocando a muchos hombres, ¿no? ¿Qué es preferible? Eh, no leer los textos de Camus acerca del suicidio, de Emile Cioran, porque si no lo hacemos, lo único que vamos a, lo único que va a ocurrir es que los jóvenes pues se enfrenten a ese problema desde la serie esa de 13 razones, ¿no? Entonces, va a ser Netflix quien realmente eduque, va a ser la única respuesta, eso es lo que queremos. Bueno, pues la bajada de nivel sería tremenda, ¿no? Yo prefiero quedarme con Vicio ahora que con Camus, ¿no? Sí, de hecho, hay una serie que salió hace ya algunos años, ¿no? De 13 razones por qué, algo así era, en donde Sí, creo que pues es abordar el suicidio desde una romantización, ¿no? Del problema. totalmente. Y todas las series tienen como este común denominador, ¿no? De abordar muchos problemas, pero de una manera muy ideal o muy romántica. Y esto lo que genera, en lugar de cuestionar el hecho, pues es como desearlo sin siquiera saber por qué, Claro, ¿no? Entonces creo que es peligrosísimo en el tema del suicidio, ¿no? Creo que como bien menciona, por ejemplo, Camus, ¿no? En esta cuestión de afrontar el absurdo, pues nos plantea no con el suicidio, sino con el sentido de la vida. Y lo que hacen claro. muchas series es abordar el suicidio simplemente como un hecho que se pinta muy bonito y eso hace que o los jóvenes digan de que, bueno, vamos a hacerlo o que no haya una especie de diálogo muy concreto. Claro, Y creo que el además Albert mensaje... Camus curiosamente dice que la gran pregunta, él dice, la gran pregunta, el gran problema filosófico es el problema del suicidio, ¿no? Porque lo que quiere decir es ese, es el problema de encontrarle sentido a la vida. Y dice que caben tres actitudes. Y la actitud del suicida, decía él, no la acepta, porque él cree que realmente lo que hace es anular la pregunta. Sería algo así como tener un problema, no querer responder al problema, no querer enfrentarse a él y simplemente romperlo, ¿no? Salir huyendo, ¿no? Así, o sea, esa es la actitud que tiene Camus, ¿no? Frente a eso nos invita a ser unos héroes trágicos, ¿no? Pero bueno, eso tiene para otra historia. Pero bueno, volviendo a lo que tú decías, efectivamente es que la filosofía tiene que ser lo que ha sido siempre, es decir, un examen de la vida. ¿Y por qué examinar la vida? Pues Sócrates nos lo decía, claro, primero para vivirla con conciencia, ¿no? Eh, pero sobre todo y especialmente para intentar entenderla y para intentar entenderla porque queremos ser dichosos y queremos gozarla. Entonces, para poder gozarla al máximo, uno tiene que efectivamente intentar entender esta dichosa existencia, ¿no? Entender efectivamente qué es lo que tiene valor y qué realmente no tiene nada de valor, ¿no? Diferenciar los bienes reales de los bienes aparentes, ¿no? Recordemos que Sócrates, que para mí es un ejemplo de no solo de ciudadano, de hombre, sino también de educador, de maestro, ¿no? Sócrates no era un profesor de filosofía, ni enseñaba filosofía en un aula. Sócrates era un ciudadano normal y corriente, de hecho, era un trabajador de la construcción, ¿no? Que practicaba la filosofía en plena calle, ¿eh? Con sus conciudadanos, en un mercado, en una casa de prostitutas, en una taberna, allí donde encontrase a alguien con quien dialogar, ¿no? Y con quien examinar, efectivamente, pararse a pensar la vida, ¿no? Y yo creo que eso debe volver a ser la filosofía, ¿no? Debemos devolverle la filosofía al pueblo, ¿no? Recordar que la filosofía no pertenece solo al aula, ¿no? Hay una imagen muy bonita, a mí me gusta mucho, del filósofo francés Michel Foucault, ¿no? Que junto con Jean-Paul Sartre, eh, con un altavoz en la mano,
haciendo filosofía en plena calle con los trabajadores de la Renault que se encontraban en huelga porque habían asesinado a un compañero sindicalista suyo, ¿no? Yo creo que esa imagen nos recuerda efectivamente de que la filosofía no solo pertenece al aula, sino que pertenece a la calle, pertenece a la gente. Tiene que ser el cuidado del intelecto, el cuidado del alma, el cuidado del espíritu. Es decir, ojalá la gente corriente, cultivásemos y nos preocupásemos tanto en la salud de nuestra alma como en la salud de nuestro cuerpo. Imagínate que la gente practicase la filosofía como hacían los griegos antiguamente, con la misma cotidianidad con la que nosotros vamos a los gimnasios a cultivar, que está muy bien, a cultivar nuestro cuerpo, ¿no? Que no solo nos preocupase la salud del cuerpo, sino que también nos preocupase la salud del alma, ¿no? Que estuviésemos totalmente preocupados en no estar enfermos de alma. Mira, para mí, yo se lo digo a mis alumnos, yo me levanto todos los días por la mañana luchando, y por eso hago, para mí eso es la filosofía, luchando contra la estupidez. La estupidez es la enfermedad del alma. La filosofía es el mayor antídoto, el antídoto más potente que se ha creado nunca contra la estupidez, ¿no? Por mucha estupidez que haya hoy en nuestros días, hay que pensar que sería aún mayor si no hubiera filosofía. Sí, y de hecho ahorita con lo que menciona en torno al ejercicio filosófico, tengo muy presente que se ha dicho, ¿no? Que el ocio, por ejemplo, o el tiempo de ocio, genera filosofía, ¿no? Bien utilizado en ese sentido. Y al Claro. menos, no sé cómo vea, por ejemplo, esa perspectiva de los medios, del entretenimiento actual, en el sentido de que yo creo que socialmente hemos encontrado la manera de eliminar el fruto, o más bien el origen de la filosofía, porque si el ocio genera filosofía y hoy hemos construido una sociedad que gira en torno a utilizar todo el tiempo de ocio para siempre estar produciendo, y si no estoy produciendo, estoy consumiendo, entonces creo que la filosofía tiene que encontrar estos espacios, ¿no? Como bien menciona, de poder pues aprovechar todo lo que tiene para luchar contra esta ignorancia que muchos filósofos consideran el verdadero mal, ¿no? Si el bien es el saber, pues la ignorancia va a ser su antónimo. Entonces, desde este punto de vista, creo que podríamos decir que la filosofía hoy tiene que no solamente salir a la calle, sino desde, bueno, sí, no simbólicamente, pero también desde la cotidianeidad, ¿no? Inclusive con nuestras propias series, porque en ese sentido de las Claro, series claro. que nos dan los Mm. temas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la filosofía sea popular, yo lo defiendo, la filosofía tiene que volver a ser popular, pues por ejemplo, tenemos que recuperar, yo lo pensaba estos días, ¿no? Los existencialistas, los autores existencialistas se preocuparon mucho de que fuera el pueblo el que practicase la filosofía, que la filosofía no fuera una práctica elitista, ¿no? Y entonces utilizaban, pues lo que estaba a su alcance, fundamentalmente utilizaban el teatro, pues porque la gente iba al teatro, pero el teatro de nuestros días creo que serían las series de televisión. Es decir, creo que ahora mismo si Albert Camus estuviera vivo y Paul Sartre estuviera vivo, pues estarían escribiendo guiones para series de televisión, ¿no? Y fíjate, porque tú has utilizado una palabra muy buena, ocio. ¿Eh? Efectivamente, estoy totalmente convencido de que la filosofía tiene que ver con el ocio. La palabra ocio es la palabra con la que los latinos tradujeron escola. ¿Eh? Eh, que es curioso, de la que viene nuestra escuela, ¿no? Es el tiempo que se emplea para crecer, para ser mejor. ¿Eh? Eh, un griego utilizaba su tiempo de no trabajo, lo utilizaba para desarrollarse como persona. Tanto desde un punto de vista físico, haciendo una serie de actividades que mejorasen su cuerpo, como también desde un punto de vista espiritual, intelectual, ¿no? Eh, por eso, eh, yo creo que tenemos que cambiar nuestra manera de hacer ocio. Para empezar, efectivamente, deberíamos dejar de que nuestro ocio enriqueciese a otros, ¿no? Eso sería, pero esto que voy a hacer, que esta serie que voy a ver, ¿realmente me mejora a mí como persona o enriquece a otro, ¿no? Y yo creo que la pregunta es esa, es decir, bueno, esto será muy divertido o será muy apetecible, pero el ser humano yo creo que debe aspirar a algo más que tener una vida de cerdo, ¿no? Eh, porque si solo nos preocupa dormir, comer y tener placer y evitar el dolor, pues entonces estaremos llevando una vida absolutamente de cerdos, ¿no? Pues si lo único que le pedimos a una serie es, como dicen algunos, no, yo quiero una serie que no me haga pensar y simplemente, bueno, pues eso, que me ría y que me dé un poco de placer, pues, ¿qué te aporta, efectivamente? ¿Eso te ha hecho crecer como persona? ¿Te ha hecho mejor hombre o peor hombre, no? Yo creo que esas preguntas tenemos que empezar a hacerlo. Igual que cuando consumimos.
comida, o también está bien que utilicemos ese criterio, ¿no? De decir, bueno, pues esto que voy a comer es algo que es sano, me va a ayudar a mejorar mi salud o me la va a empeorar, ¿no? Porque no todos sabemos que si vamos todos los días al McDonald's, pues obviamente vamos a pillar cuanto menos una diabetes, ¿no? Bueno, pues aquí ocurre igual. Con nuestro tiempo de ocio tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. Es decir, si yo consumo solo y exclusivamente este tipo de series de televisión, ¿qué le va a pasar a mi espíritu? ¿Qué le va a pasar a mi alma? A mí se me había pillado una diabetes de alma. ¿Eh? Sí, aquí, de hecho, con esto que mencionas surgieron dos preguntas. Voy a primero poner la que está aquí para que Uh-huh. la veamos todos. Dice, ¿se podría hablar de que el ocio se reemplazó por llenarse de placeres efímeros? Hmm. Yo creo que sí, mira, fíjate, cuando comenzó el confinamiento, recuerdo que escribí un artículo precisamente hablando de el Cicerón, cuando tiene un tiempo en el que se confina, lo confinan, porque bueno, lo echan de Roma y lo expulsan y tiene que estar un tiempo en su casa de campo. Entonces, él reflexiona sobre el ocio y reflexiona sobre la idea de que el ocio tiene que ser algo, es un tiempo de no trabajo, es decir, es un tiempo de libertad, y esto es muy importante. Al mundo del trabajo vamos forzosamente. El tiempo de ocio precisamente es el tiempo de libertad, el tiempo en el que, por tanto, estoy haciendo una actividad por otras razones, que no son por las del mantenimiento, ¿no? Entonces, tiene que ser un tiempo aprovechable, tiene que ser un tiempo para, y ahí está, él utiliza la palabra cultura, ¿no? Pero cultura, fíjate que viene de cultivo, de cultivar. ¿Eh? Tiene que ser un tiempo para cultivarme a mí mismo, ¿eh? Para abonar el hombre que soy, ¿no? Para hacer crecer y nacer ese hombre que soy, ¿no? Y no para justo lo contrario, sino para envenenarlo, ¿no? Eh, efectivamente, a veces le pregunto a mis alumnos, ¿qué serie estáis viendo? ¿No? Y es curioso porque algunos de ellos, cuando te comentan la serie que están viendo, les pregunto de qué va y son incapaces de reproducirlo, porque muchos de ellos ven series de usar y tirar, como series Kleenex, ¿eh? En cambio, a veces le pongo películas clásicas, eh, y pasa tiempo después, meses después, incluso años después, les pregunto, oye, ¿te acuerdas de que iba a Casablanca? ¿Me la puedes? Y decían, claro, claro, claro que sí. Te dicen todo el argumento. ¿Por qué? Porque quedó en su alma como segunda naturaleza. En cambio, las series cleans, las series de usar y tirar, pues efectivamente nos emocionan, pero queda en la epidermis de nuestra alma, ¿no? Realmente no nos han aportado absolutamente nada, ¿no? Sí, de hecho, y creo que mencionó algo muy importante y es que aún el mismo entretenimiento, al menos como la analogía que hacíamos, ¿no? Entre serie actual y teatro de antes, ya muchos han perdido pues precisamente esta cuestión que yo llamaría pues artística, ¿no? De poder provocar el pensamiento y de generar una Claro. trama que nos invite a cuestionar incluso aspectos pues de la vida diaria, ¿no? No digo que todas las series sean así, pero pues la mayoría de Pero las que mira son la palabra populares, que has usado. Has usado la palabra entretener, ¿no? Que yo creo que las palabras tienen mucho significado, ¿no? sí. Tienen mucha importancia. Claro, entretenemos al niño para que no se aburra. Yo cada vez estoy más convencido de que nuestra sociedad nos trata como infantes, como niños pequeños, ¿no? Y nosotros también nos estamos dejando tratar como niños pequeños. Es que el ocio no debería ser entretenimiento, porque yo no quiero que me entretengan. Es decir, no quiero que me traten como un niño pequeño al que hay que darle cosas para que no sienta el aburrimiento. El aburrimiento es muy importante. En el aburrimiento nace la creatividad, nace el pensamiento. Necesitamos estar a solas con nosotros mismos para poder dialogar con nosotros mismos, ¿no? Eh, y parecemos que tenemos un auténtico pánico a quedarnos solos. Me imagino que muchos cuando entran en casa, pues enseguida necesitan conectar todos los aparatos, ¿no? Que haya alguien hablando para evitar tener que hablar conmigo mismo, ¿no? Sí, eso creo que es una realidad tangente, ¿no? Desde que podemos decir que prácticamente no puede faltar una televisión en la casa y no puede faltar una en cada habitación y no puede faltar, pues, todo esto, ¿no? De entretenimiento. Y es ahí precisamente donde este trato de infantes que se nos da invita al no pensar, ¿no? Precisamente, entonces, ¿cómo poder, pues bueno, salir de esta cultura sistemática que nos invita a entretenernos y sobre todo a estar en una especie de ciclo, ¿no? De producción, entretenimiento, producción, entretenimiento. Y de hecho aquí va la pregunta que hicieron anteriormente, que era de cómo encontrar el ocio en una sociedad del trabajo. Hmm. Efectivamente.
Es que la sociedad invita a no pensar, tú lo estás diciendo. Primero invita a no pensar porque el trabajo cada vez eh, nos va dejando menos tiempo de libertad, menos tiempo de ocio. No digamos nada ahora con el teletrabajo, que yo lo considero ya la nueva forma de esclavitud, ¿no? Porque el teletrabajo supone que hay que estar disponible las 24 horas, ¿no? Antes, cuando el trabajo era presencial, pues tú salías de la puerta de la oficina y terminaba ya tu jornada laboral, ¿no? Ahora la jornada laboral no termina nunca, ¿no? Y además tienes el trabajo en casa y la disponibilidad 24 horas, ¿no? Por tanto, como decía, para que haya pensamiento necesitamos ocio, ¿no? Necesitamos tiempo libre, ¿no? Y el tiempo libre cada vez escasea menos, ¿no? Y esto es muy importante. Y luego, ese tiempo libre se ha convertido, como estábamos hablando, en entretenimiento, ¿no? Es decir, en consumo y en entretenimiento, en el que, pues eso, parece que reponemos simplemente fuerza. En el fondo, la vida del ciudadano medio es muy triste, ¿no? Es decir, trabajamos muchísimas horas, más de las que deberíamos, y el tiempo de ocio lo dedicamos a ir al supermercado, perder el tiempo comprando, llegar a casa y llegamos tan reventados y tan cansados y tan destrozados que lo único que podemos hacer es tirarnos con nuestra pareja, ¿no? Si tenemos la suerte, en el sofá a ver una serie de televisión que no nos haga pensar, ¿no? ¿Y por qué no queremos pensar? Pues quizás lo que precisamente es que no queremos pensar en la vida que tenemos, ¿no? No queremos pensar efectivamente si esto es vida, qué clase de vida es esta, ¿no? Es decir, qué está ocurriendo, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué tanto esfuerzo y tanto trabajo, tantos años de estudio, ¿no? Para terminar aquí, ¿no? Eh, ¿Esto realmente está bien? ¿Está bien el sistema? Un sistema en el que eh, la felicidad ha quedado reducida efectivamente a minúsculos actos de consumos placenteros, ¿no? Y efímeros, ¿no? Eh, Bien, pero no solo eso, sino que es que además encima eso que consumimos, ahora que estamos hablando mucho, Adorno hablaba un montón de que, de que eh, el arte consumista, yo creo que Adorno alucinaría si viera pues, las grandes plataformas, viera las series de televisión de Netflix, ¿no? Porque en el fondo no solo están hechas para entretenernos, no solo están hechas para adormecernos, no solo están hechas, sino también están hechas para transmitirnos un modelo de vida. No solo un lenguaje, una forma de vestir, una forma de hablar, una forma de ser, una forma de consumir, ¿no? Eh, es decir, es realmente publicidad. Y es más una publicidad que pagamos. Esto es tremendo, ¿no? Es decir, pagamos, Adorno me decía algo así como que estamos pagando, no sé cuál es la cuota ahí en México, la cuota en España son 11,90, estamos pagando al mes 11,90 para que en la pantalla de nuestros móviles haya publicidad, ¿no? Que nos diga, sobre todo, y ahí está la clave, las series de televisión lo que nos dicen es cómo tenemos que vivir. Ahí está la Sí, y clave. eso es peligrosísimo. Bueno, no peligrosísimo. Bueno, sí, peligrosísimo, pero también muy interesante de analizar. Por ejemplo, aquí en México recuerdo haber escuchado hace tiempo que, por ejemplo, en un pueblo indígena, en una zona rural donde no había televisión ni nada, pues la gente convivía de manera parsimoniosa, de manera pues tranquila, Uh ¿no? -huh. De repente, cierto político dice, tengo que rescatar a esta gente, por tanto voy a regalar televisores con cable. Dios. Entonces, bueno, en lugar de generar un cambio sistemático en la manera de educación o alimentar, vamos a regalar televisores. Ok, se regalan televisores, la gente empieza a consumir novelas, que es algo muy popular por acá, no sé, ya Sí, también, sí, sí. series, novelas, y la gente empieza a desear cosas que no están a su alcance, ¿no? Entonces, si la novela está dando un ambiente, un entorno de ciudad, la gente rural empezó a decir, bueno, pues yo quiero eso, entonces empezó a salir, pero lo peor, pudiéramos decir, es que no era un anhelo de mejorar una calidad de vida, ¿no? Sino era un anhelo de emular lo que la novela estaba pidiendo que se hiciera, ¿no? Entonces, desde Hostia. aquí es una pérdida de identidad también que creo que Guy Debord aborda en esto, aborda Sí, 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 en sí, esto sí, de sí, sí. la sociedad del espectáculo, ¿no? Hombre, sin duda, sin duda. Un libro que deberíamos volver a leer. Es difícil de leer, pero sus tesis Sí, son maravillosas, ¿no? Y creo que tienen una actualidad tremenda, ¿no? Creo que sin duda estamos en la sociedad del espectáculo, ¿no? Y yo creo que tenemos que recuperar un poco esa práctica de la filosofía como el cuestionamiento precisamente de lo obvio, ¿eh? Es decir, volver a recuperar la pregunta, porque ya nadie pregunta, ¿no? Y tenemos que preguntar, ¿y esto por qué? ¿Por qué es así? Es decir, ¿por qué hay que vivir así, ¿no? Eh, y, y fíjate, recuerdo
ese texto maravilloso de Deleuze, ¿no? Que habla de que la filosofía no sirve para nada, ¿no? Hace un juego de palabras, ¿no? Porque nos dice efectivamente, porque la filosofía no sirve porque la filosofía no es sirvienta, ¿eh? No ha de servir ni al Estado ni a la Iglesia, ¿no? Y luego dice, bueno, pero si sirviese de algo, para lo que sirve es para entristecer. Lo deja ahí, ¿eh? No aborda mucho. Yo siempre le digo a mis estudiantes, oye, ¿a quién entristecerá que vosotros practiquéis la filosofía, ¿no? Es decir, ¿a quién entristecerá que empecéis a haceros preguntas y que cuestionéis aquello que todo el mundo da por supuesto, ¿no? Pues muy fácil. A todos aquellos que precisamente os quieren estúpidos y obedientes y serviles, ¿no? Es decir, la filosofía efectivamente es eso, un antídoto contra la estupidez. ¿Eh? Y debe seguir siendo eso. Es decir, no debe estar al servicio de nadie. Debe estar al servicio efectivamente de la libertad del hombre. Debe seguir siendo efectivamente eso, una práctica que conduzca a los hombres y a las mujeres a ser plenamente libres, ¿no? A que nadie nos diga cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que vivir. Sí, y de hecho, retomando en este sentido lo de la sociedad del espectáculo, creo que también, o sea, la sociedad de hoy sí ha generado, además de una alienación mediante los medios de comunicación, ha perdido, más bien ha generado una pérdida de identidad, ¿no? En este sentido también de las redes sociales y el nuevo anillo de Giges, ¿no? Que tenemos, que es el Sí, Internet, donde el anonimato, pues está a la orden del día. Entonces creo que además de generar que no pensemos porque se nos invita a entretenernos, a consumir, también se nos invita a aparentar. Entonces creo que la actualidad o la época pues, actual necesita la filosofía más que nunca. No sé si esté de acuerdo en este sentido, porque además de que ya no tenemos socios, sobre todo, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, porque es una sociedad del trabajo extrema, porque las condiciones pues no son propicias, además de no tener ocio, de tener una sobrecarga laboral, se tiene una pérdida de identidad tremenda. tremenda, Entonces, tremenda, cosas efectivamente. como la filosofía en la calle creo que son necesarias, ¿no? Para retomar el ejercicio cotidiano. Mira, la identidad solo se puede construir precisamente en esos espacios de ocio, esos espacios de libertad, que también tienen que ser espacios de privacidad. Ahí está Sí, la clave. Hannah Arendt diferenció efectivamente entre la esfera de lo privado y la esfera de lo público, ¿no? Y nos decía cómo precisamente lo que diferencia las sociedades totalitarias de las sociedades democráticas y libres es que en las sociedades totalitarias no existe lo privado, sino que todo es público, es decir, que todo es transparente, porque allí donde todo precisamente es transparente, se puede vigilar y se puede controlar y se puede dominar, ¿no? Entonces, claro, tú habías comentado ahora el tema de las redes sociales. Es curioso este fenómeno que hay actualmente en las redes sociales en que nosotros, y parece que libremente, ¿no? Simplemente quizás por buscando notoriedad o quizás intentando, bueno, pues engañarnos a nosotros mismos y no queriendo sentir que nuestras vidas son insignificantes y vacías, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos desnudamos totalmente en las redes sociales, ¿no? Renunciamos a nuestra privacidad, ¿no? Nos exponemos ahí en las redes sociales. Y claro, perder la privacidad, como bien dices tú, es perder libertad y perder efectivamente el lugar idóneo en el que uno se construye su identidad, ¿no? Y sí, renunciamos efectivamente, dejamos que sean otros, ¿no? Y que sean las modas precisamente que nos controlen la identidad. Que sea el algoritmo, esto es tremendo, ¿no? Dejamos que sea un algoritmo, una inteligencia artificial la que nos diga cuál es la serie que tenemos que ver o la música que tenemos que escuchar. ¿Vale? o las publicaciones que tenemos que ver también, inclusive Claro, en las redes. efectivamente. Sí, sí. Y, y en ese sentido, solo por mencionar otra cosa dentro de las muchas que ya hemos mencionado, o de los retos que enfrenta la filosofía hoy en día, también me viene mucho a la mente Byung-Chul Han con la agonía del Eros, Uf, ¿no? En este sí, sí. sentido de, pues, una especie de pérdida también en el sentido de lo privado y lo público, como menciona que, por ejemplo, en cuestión a la pornografía y el fácil acceso que se tiene hoy en día, dado el Internet y dado el anonimato del Internet, porque es interesante, ¿no? Sociológicamente hablando, antes se decía que una persona tenía que acudir y mostrar su rostro en una tienda para comprar una revista pornográfica. Hoy en día simplemente accede en una computadora, viceversa, y su identidad está, por así decirlo, protegida. Además de que se está perdiendo, por así decirlo, la noción del contacto físico, se está pervirtiendo la noción del amor, aunado a la mala concepción del amor romántico que se impregna en las redes sociales, pudiéramos decir que el amor pues está
agonizando precisamente el Eros, estamos en una pérdida y está en etapa terminal. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir que además de la privacidad, de la libertad, del espectro privado, del amor, del propio ocio, pues la sociedad nos está poniendo como todos los factores en contra para no pensar. Por eso, en una sociedad que yo veo como opresora en un sentido muy sutil, a la manera de Foucault, ¿no? De normalización de todo, pues pensar es un delito, ¿no? Hombre, sin duda, sin duda, sin duda. Es que ahora cuando estaba escuchando, muy buena tu reflexión, por cierto. No, no eres bueno, ¿eh? Muy bien. Estaba pensando precisamente en una idea que yo dándole vueltas estos días también cuando paseo, y es Freud cuando habla del malestar de la cultura, ¿no? Habla efectivamente que la cultura, la civilización, es necesaria, ¿no? En cuanto provoca efectivamente malestar, porque en el fondo es una represión de esos instintos, de esa bestia, de ese animal que seguimos siendo. Es decir, el ser humano evoluciona de un animal, pero ese animal sigue estando ahí, ¿no? Y afortunadamente esa bestia que todos tenemos dentro, pues la cultura es la que lo mantiene dormido, ¿no? Y eso nos permite, pues eso, vivir eh, unos con otros pacíficamente, incluso de hacer cosas maravillosas, ¿no? Eh, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el anonimato de las redes sociales? ¿Mm? Yo creo que el anonimato de las redes sociales lo que genera precisamente es que los mecanismos de la represión de la cultura y de la civilización desaparezcan. ¿Eh? Y se dé rienda suelta, efectivamente, a todos los impulsos de muerte, de destrucción, de agresividad, de violencia, ¿no? que tiene el ser humano, ¿no? La mayoría de la gente usa las redes sociales para odiar, ¿no? Sí. Los haters famosos, ¿no? Para desatar efectivamente su odio reprimido, ¿no? Y claro, esto es muy peligroso, esto es muy peligroso porque nos devuelve a la barbarie, nos devuelve a la barbarie, ¿no? Es tremendo, ¿no? Incluso, fíjate también que se ha impuesto un emotivismo que también me parece muy, muy, muy preocupante en las redes sociales, que, que está poniendo a las emociones en el lugar que deberían corresponder las ideas, el razonamiento y el juicio, ¿no? Es decir, estamos sustituyendo el juicio moral que exige tiempo, esfuerzo, dedicación, diálogo con el otro, argumentación, escucha, lo estamos sustituyendo por un puro emotivismo naif que tiene una estructura muy simple, que algo es bueno porque me gusta y algo es malo porque me ofende. Y ya está. Se Sí. acabó. Se acabó. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque nos devuelve efectivamente a la infancia y a la barbarie. ¿Eh? Tengo que tomar nota porque últimamente estoy pensando mucho en cómo esta sociedad nos está infantilizando. Efectivamente, nos está devolviendo de una manera u otra a, a ese momento en el que no teníamos uso de razón y que por tanto no podíamos pensar y que por tanto necesitábamos estar tutelados. Sí, aquí podríamos también traer a colación a Kant, ¿no? Con este sapere Sí, aude y el atrévete a pensar sí. por ti mismo, ¿no? Llegar a la madurez. Y aquí con este diálogo que estamos haciendo surgieron otras preguntas que aquí voy a poner. Primero dicen, ¿creen que existe alguna manera de conciliar la filosofía con esta sociedad, de adaptarse? Hombre, la filosofía, a ver, el filósofo lo que no puede hacer, yo no estoy, a ver cómo lo expreso. No estoy de acuerdo con esa actitud que han tenido algunos filósofos, pocos en la historia. Vamos a centrar Epicuro, aunque sería un poco, habría que matizarlo, ¿no? Pero de retirarnos al jardín, ¿no? Y dejar que la sociedad se hunda, ¿no? Yo creo que no, que el filósofo no se aleja de la sociedad, ¿no? El filósofo está inserto, es un vecino más, es un conciudadano más y se implica, pero se implica desde su posición, que es la de preguntar, la de cuestionar, la de hacer pensar, la de, la de someter a examen y a juicio y análisis al propio poder, ¿no? Y a las propias estructuras sociales, ¿no? Yo creo que esa es la posición del filósofo, estar siempre alerta, estar siempre a examen, no alejarse. ¿eh? Tampoco, tampoco es la postura la de estar al servicio del poder. ¿eh?
No sé si iba por ahí lo de adaptarse, ¿eh? Es decir, Sí. hay algunos filósofos que sí que se adaptaron muy bien, ¿eh? Algunos filósofos se hicieron amigos de tiranos, ¿no? Y trabajaron para los tiranos, ¿no? Y utilizaron precisamente la argumentación y el pensamiento racional para explicar, para justificar el status quo, ¿no? Pues ni lo uno ni lo otro, ¿eh? Es decir, el filósofo yo creo que con el poder, como decía el viejo adagio latino, como con el fuego, ni tan Mm. lejos que uno se enfríe, ni tan cerca que uno se queme, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Y en este sentido surge otra pregunta aquí que pues podría verla desde sociológicamente hablando. Yo creo que es muy interesante. Aquí mencionan, ¿pueden decir algo de la llamada generación de cristal? No sé si ha escuchado este término, profesor. No, imagino que sé por dónde va, pero imagino que será el tema de que la generación de los niños frágiles que se vienen, ¿va por ahí o no conozco la Sí, generación de cristal? aquí en México se menciona, inclusive creo que no tiene una definición concreta y esto me da mucha risa porque hay veces que Uh-huh. personas, por ejemplo, no sé, pasando de los 30, critican a de 25 para abajo diciendo que son generación de cristal porque se quejan con todo. Y hay veces en que personas de 25 para abajo se quejan de los de 30 para arriba diciendo que se quejan de que ellos se quejan y llamándolos generación de cristal. Entonces creo que sí va más que nada esta cuestión de quejarse de lo que acontece. ¿Cómo podríamos interpretarlo aquí? Bueno, a ver, lo primero habría que ver que efectivamente que la generación mayor se queje de la generación menor por ser débil y por no... Porque, bueno, se viene repitiendo desde los orígenes, ¿no? Es decir, hay un texto clásico, es que no lo recuerdo muy bien. Creo que hay un conferenciante, tendría que invito a la gente que esté escuchando que lo googlee, pero creo que recuerdo que había un conferenciante norteamericano que se presentó también en su conferencia hablaba de, pues eso, de la queja, de cómo era la generación anterior, de que esta generación era bla, 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 era de esta manera, de esta otra. Y entonces les preguntó que a qué generación se refería y todos pensaban que era la de entonces, ¿no? Y decían, no, no, pues es un texto de la Grecia clásica del siglo IV antes de Cristo. Es decir, que los padres se quejen de los jóvenes es algo que no se puede cambiar, ¿no? Eh, ahora bien, sí que me preocupa que no estemos dando herramientas a nuestros jóvenes, que nuestra educación no sea una educación que eleve. Yo creo que la educación tiene que elevar al hombre, ¿eh? Tiene que cultivar al hombre, tiene que desplegar todas las potencialidades, ¿no? Prepararlos para la vida, ¿eh? Y no sé si la educación, realmente esta educación en la que se apuesta porque el niño lo pase bien, porque el niño disfrute, en el que la escuela se parece más o intenta parecerse más a un parque de atracciones que a una escuela, pues, pues lo está preparando. Y además es algo curioso, que ha salido un libro muy bueno de Gregorio Luri, un gran filósofo y pedagogo español, que precisamente el título es ese, la escuela no es un parque de atracciones, en el que hace la siguiente reflexión, ¿no? Eh, el tema de que el conocimiento es un capital, y más en el mundo de hoy en día. Es el capital que tiene más valor. ¿eh? Y, y, que el mayor, lo mejor que podemos hacer por un niño pobre, él además es un hombre que vino de una familia humilde de campo, es precisamente dar un conocimiento poderoso, dar un conocimiento poderoso. Porque, porque los jóvenes de clase alta van a tener una educación excepcional como la han tenido siempre, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia que los jóvenes de clase baja tengan una educación divertida, ¿no? pero vacía de contenido? ¿eh? Vacía de contenido. ¿A quién beneficia? Por eso, esto es hacer filosofía, hacer preguntas, cuestionarnos. Eh, es decir, realmente la educación que tenemos que darle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, sobre todo a los niños que vienen de las clases sociales más bajas, es una educación de puro entretenimiento, vuelve a salir la palabra, ¿no? Una educación que no los empodere, que no los eleve, que no los dote de herramientas para enfrentarse el día de mañana. ¿A quién beneficia que al final salgan niños estúpidos? Que salgan niños que no hayan desarrollado todas sus capacidades y sobre todo que salgan niños que sean incapaces de soportar el dolor y el sufrimiento y que necesiten consumir precisamente para soportar el dolor y el sufrimiento, ¿no? ¿A quién beneficia?
Bueno. Sí, desde ese punto de vista, pues sí está muy complejo, ¿no? Poder analizar a la sociedad que genera, pues gente, por así decirlo, que no pueda soportar esto, ¿no? Para seguirlo manteniendo cansado, ¿no? Volviendo con Byung-Chul Han, ¿no? El cansancio. Y aquí para Sí, ir sí. más o menos concluyendo, hay dos preguntas que quisiera que no se nos pasaran. La primera, Ujú. creo que muy ad hoc a la filosofía en la calle, y creo que le encantará responderla. Dice, ¿cómo podríamos ser felices con el uso de la filosofía? Hombre, esto nos lo dijo Sócrates muy claramente. Vamos a ver, la filosofía es la salud del alma. De la misma manera que sería absurdo preguntarnos para qué queremos tener un cuerpo sano, pues sería absurdo que intentásemos cuestionarnos para qué queremos tener un alma sana, ¿no? La filosofía sobre todo nos enseña, y ahí está la clave, Sócrates decía que era el conocimiento del bien, pero cuando decía el conocimiento del bien, no desde un punto de vista de la moralina religiosa, ¿no? Sino el conocimiento de las cosas que realmente tienen valor, las cosas buenas para el hombre. ¿Eh? Era el conocimiento de lo que vale la pena perseguir en la vida y de lo que no vale la pena perseguir en la vida. Por eso, el que sabe lo que vale la pena perseguir y el que sabe que lo persigan otros, yo no pienso matarme, no pienso desperdiciar un ápice de mi vida en perseguir eso. Yo personalmente no pienso perder un ápice de mi vida en perseguir la fama, el honor, la gloria, el dinero, la comodidad. Eso no tiene ningún valor. En cambio, sí que tiene valor la amistad, el amor. Eso tiene valor, ¿vale? Que se lo quede, que la fama, el dinero, la gloria se la queden otros. Yo me quedo con la amistad, el amor y el vino. Claro, pues claro, la filosofía siempre ha servido y creo que seguirá sirviendo, sí, ojo con esa palabra, ¿no? Sirviendo, o seguirá Sí. siendo favorable, ¿no? Para descubrir aquellas cosas que aparentemente son pues muy abstractas y que de hecho pues no se pueden como palpar, ¿no? En cierta forma, porque yo no te puedo pedir un kilo de amor, ¿no? O sea, pásame un kilo de amistad, pues no, no se puede medir, pero bien dicen que las mejores, creo que esto es de Sigmund Bauman, las mejores cosas de la vida no se miden en cuestión monetaria, ¿no? Ni de kilos, ni de peso, es cuestiones más Efectivamente. abstractas. Y para Es una lo que pregunta tiene que creo que, dignidad, eso lo decía Kant precisamente, sí, que la dignidad precisamente es aquello que no se puede intercambiar por otra cosa y que no tiene ningún precio. Y eso es lo que tenemos que perseguir, las cosas que tienen dignidad. y que precisamente es exclusivo del ser humano, ¿no? En esta cuestión Uh-huh. moral del ser humano, porque no hay nada por encima de la dignidad ni del ser humano. Y una Uh-huh. pregunta que creo que nos puede ayudar a cerrar con broche de oro, la hace Filosoword, un saludo para el profesor también español. Dice, además de la felicitación por este en vivo, dice, ¿piensan que se puede hacer verdaderamente filosofía en un medio tan de lo inmediato como las redes sociales? Creo que hay que estar ahí. Es decir, quizás no sea la más idónea, pero también podríamos hacer la pregunta, ¿no? Es decir, ¿se podría hacer filosofía en un mercado? ¿Se podría hacer filosofía en un prostíbulo? ¿Se podría hacer filosofía en la taberna? Porque hubo filósofos que hicieron filosofía en los prostíbulos. Ahora voy a sacar un libro que le he dedicado tiempo, muchísimo cariño, sobre los cínicos, que son unos filósofos a los que les tengo muchísimo cariño. Los cínicos hacían filosofía allí donde estuviera la vida, pero los cínicos efectivamente defendían la franqueza, ¿no? Utilizaban la franqueza como herramienta filosófica, ¿no? Y había que atacar con la verdad, allí donde estaba la mentira, ¿no? Y había que atacar con la justicia allí donde estaba la injusticia, ¿no? ¿Y dónde está hoy en día efectivamente los mensajes que creo que hay que atacar, los mensajes que todos damos por obvio, esos mensajes peligrosos que esconden efectivamente el neofascismo, que esconden el neopopulismo, la neodemagogia, dónde se encuentran las pseudociencias, dónde se encuentran las fake news, pues ahí en las redes sociales. Creo que tiene que estar presente efectivamente la filosofía como antídoto contra todos esos discursos, ¿no? Y haciendo uso de lo que mejor sabe hacer, que es el cuestionamiento, el análisis, la pregunta, ¿no? Sí, desde ese punto, pues también decir que la academia sí sigue proveyendo filosofía, pero creo que también comparto, suscribo la opinión de que la filosofía tiene que estar presente porque el tiempo de ocio se gasta aquí, ¿no? Se gasta en las redes sociales, si no es en Netflix, es en Instagram, es en Facebook, es en Twitter, y sobre todo el tiempo de liberar
lo salvaje del ser humano, ¿no? Como bien mencionábamos, de liberar el odio, de ponerme a Es que, discutir con alguien que no fíjate, conozco. la ciencia lo tiene muy claro, que es nuestra hermana, ¿no? En el sentido de que también es la otra rama del pensamiento racional, ¿no? La ciencia tiene claro que el pensamiento científico tiene que calar en la sociedad para transformarlo, ¿no? Tiene clarísimo, y de hecho, por ejemplo, en muchos países europeos, eh, para aprobar una investigación científica, esa investigación tiene que tener una partida de divulgación, porque se entiende efectivamente que eso tiene que calar en la población, en la ciudadanía, ¿no? Pues nosotros es igual, la academia también lo tendría que tener claro, es decir, por supuesto que hay que hacer investigación filosófica, por supuesto que tiene que haber academia, pero sin duda lo que no puede quedar encerrada en la torre de cristal. Es decir, eso tiene que salir a la calle. Es decir, Foucault, claro que daba clases, por ejemplo, en el Collège de Francia, pero salía con el micrófono a la calle, iba allí donde había que estar, ¿no? Es decir, estaba con todo el mundo, ¿no? Intentando efectivamente cambiar la sociedad desde lo injusto a lo injusto, desde lo falso a lo verdadero, precisamente a través del pensamiento y del cuestionamiento. Sí, precisamente porque pues es eso, ¿no? La sociedad actual pide, desde mi punto de vista, a gritos este antídoto, que cada vez se hace más necesario porque cada vez hay más obstáculos para el pensamiento y sobre todo para el bienestar del alma, ¿no? Porque pues todo inquieta y todo preocupa, dado que todo es algoritmo y si yo consumo cuestiones preocupantes, me voy a preocupar aún más. Entonces, pues bueno, creo que después de esto podríamos concluir que efectivamente la filosofía es necesaria hoy en día, ¿no? Recuerdo aquella frase de que, pues bueno, todas las demás ciencias son muy necesarias, pero mejor que la filosofía ninguna, ¿no? De esta cuestión de Aristóteles. Y aquí creo que pues cabe rescatar el hecho de que todavía haya profesores, ¿no? En este sentido, aplaudo su labor de buscar divulgar fuera del aula y sobre todo preocuparse por la persona, porque creo que eso es muy importante, que la educación hoy en día ha visto muchas veces a los estudiantes como números, ¿no? Matrículas o No, costos de admisión, cuando hay que ver a la persona, ¿no? Hay que ver sin al ser duda. humano que se está desarrollando. Y hoy hay un adagio inglés que uso mucho como máxima cuando doy clases. Para enseñar latín a John hay que saber mucho latín, pero hay que conocer quién es John. Sin el conocimiento de quién es la persona que tengo delante, sin ese amor hacia esa persona que tengo delante, sin esa transmisión de pasión, porque yo creo que tenemos que apasionar, tenemos que embrujar, ¿no? Tenemos que enamorar, tiene que darse ese eros, esa sed, ¿no? Es imposible que se produzca algo tan maravilloso como el conocimiento. Recuerdo un profesor que tuve, a quien admiré mucho, que él decía, mi método de enseñanza es la pasión, dice, porque no hay nada mejor que un profesor apasionado hablando de lo que ama, compartiendo el amor, ¿no? Y el fin último de la humanidad para muchos no es otra cosa que compartir, ¿no? Efectivamente. Entonces, muchas Efectivamente. gracias por esta charla, profesor, la verdad es que ha sido un honor, eh, No, pues muchos ha sido, aplausos para toda su labor. ha sido un placer para mí también. Bueno, a mí me encanta hacer filosofía. Para mí hacer filosofía es esto que hemos hecho tú y yo, es dialogar entre amigos. Y como decía Platón, si es con vino, pues mucho mejor. Pero bueno, eso ya se hará otra Bueno, vez, en otra pues ocasión. O con muchas mezcal. gracias. Con mezcal, claro. También gracias a todos los que se unieron. El video, como les dije, se va a quedar en mi Instagram por si alguien lo quiere más adelante volver a tocar. Muchas gracias, profesor. Recomendadísimo su libro, Filosofía en la calle. Vamos a seguirlo leyendo en lo que lo prohíben en más lugares. Así que muchas gracias Efectivamente. por esta plática. Pues Que no estamos nos en contacto. confinen, que no nos confinen el pensamiento. Un Que abrazo. no lo confine el pensamiento. Muchas gracias.